Hermanos, Dios los bendiga. Soy el hermano Rodney de nuevo con un mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos al culto en esta noche. Espero que les sea de mucha bendición. Hoy vamos a tocar unos puntos ya en el libro de Gálatas. Vamos a darle seguimiento. Ahora estamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a tratar los primeros 5 versículos. Este capítulo tiene mucha información. De hecho, el apóstol Pablo sigue escribiendo y habla de muchas cosas ya para explicar su evangelio. Hemos hablado de cómo Pablo defendió su evangelio y tocamos los puntos sobresalientes. Y ahora vamos a hablar de que Pablo explica qué es su evangelio, qué significa el evangelio, de qué se trata. Y por qué Pablo era tan cabezón, hermanos, tocante a ese punto. Es porque había muchos hermanos falsos de los judíos que infiltraron a las iglesias con el afán de mezclar la palabra de Dios, mezclar la salvación por la fe en Cristo, más la ley de Moisés. Y Pablo tiene que hacerles unas preguntas. Vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Y es muy notable, si uno está tomando, está haciendo sus apuntes, que en cada versículo Pablo hace una pregunta, por lo menos una pregunta en cada versículo, por los primeros 5 versículos. Y cada punto es importante de ver qué están pensando, qué está en la mente de gente hoy en día. Cabe mencionar, hermanos, que mucha religión falsa está aplicando esa misma regla. Uno piensa que la falsa religión llega de día a noche. No, hermanos. No, hermanos. La falsa religión ha existido desde los días de Cristo. Desde los días antes de Cristo. Pero, hermanos, estamos examinando ahora qué creyeron los Gálatas. Es obvio que alguien había infiltrado la iglesia con ideas falsas para enseñar cosas que no eran la verdad. Y sucede hoy en día. Tengo un amigo que era misionero en el Haití y él había ganado mucha gente para Cristo, pero nunca tomó el tiempo para discipularlos. Aquí en la iglesia, ya últimamente, ya el año antepasado, toda la iglesia tomó lo que es un discipulado. Habían unos hermanos que no vinieron, pues obvio hay gente que no son muy fieles en la iglesia, y eso sucede en cualquier iglesia. Pero al menos algunos, por lo menos los miércoles, estaban aquí y enseñé un curso del discipulado y tardamos fácilmente un año. Fácilmente cada miércoles enseñé una doctrina o dos, pero tocamos unas preguntas y unas enseñanzas bíblicas para concretar lo que los hermanos creen, para discipularlos y prepararlos para la obra de Dios. Y los que salieron de ese discipulado, la mayoría de ellos ya tienen la cabeza bien puesta. Pero algunos son hermanos, pues quién sabe a qué se dedican. Están aquí un día y un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un mes no. Un mes sí, 6 meses no. Pues cuando uno quiere hacer algo no están. Hermanos, pues la pregunta que Pablo hace aquí con los Gálatas, les acusa. Les acusa de ser insensatos. Insensatos. Cuando decimos que alguien es insensato, simplemente no está utilizando su cerebro. No está utilizando su coco. No están pensando las cosas bien. Entonces vamos a dedicar el tiempo a la lectura y la predicación. Vamos a orar. Señor, una vez más en esta noche, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu presencia entre nosotros. Y te ruego, oh Padre, que tocas mi mente, que tocas mi boca, mi corazón, que únicamente digan las cosas que te glorifiquen. Te ruego, Señor, que tú estés tocando los corazones de mis oyentes y que nosotros nos examinemos, Señor, unos a otros con la palabra de Dios. Hay mucha religión falsa hoy en día, Señor, y tú bien lo sabes, que están enseñando que la ley de Moisés y la salvación se mezclan. Y esa es la falsa doctrina. Eso se aplica muchas veces en las iglesias carismáticas. Y hay que tener mucho cuidado de los pentecostales y de ese movimiento. Hay hasta muchos en el catolicismo también. Muchos se dedican a mezclar las religiones para que ya el ecumenismo
está proliferante aquí en el mundo. Entonces te ruego, Señor, que todavía, por favor, que toques nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dice, oh Gálatas insensatos. Qué exclamación, ¿no? Qué exclamación. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Pablo, así como un martillazo, les da entre los ojos a los Gálatas. Les acusa de ser insensatos porque ellos habían creído una mentira. Dejaron la verdad para creer una mentira. Ahora, os fascinó. La palabra, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar, hermanos, simplemente es como una brujería. Es como una brujería. Pablo acusa a gente que infiltró la iglesia con el afán de embrujar a los hermanos en Cristo para que ellos no obedecieran a la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué acusación! Pablo les pone el dedo a los judaizadores, los que infiltraron a la iglesia con el afán de enseñar la ley de Moisés junto con Cristo, con la salvación por fe, y esas dos cosas ya entre comillas, hermanos, es lo suficiente para salvarnos. Mucha iglesia lo enseña hoy en día, hasta algunas iglesias bautistas que conozco enseñan lo mismo. Están mezclando la doctrina sana con un error y luego el resultado es un falso sentido de la salvación. Hermanos, si usted toma la salvación de Cristo por fe, luego le añada un grano, hermanos, un grano de doctrina falsa, ya no es la salvación. Ya no es la salvación. Vamos a estar en varios versículos aquí en la Biblia. Vamos a echar un vistazo ahora a Efesios. Efesios capítulo 2. Vayan conmigo, Efesios capítulo 2. Es el mismo Pablo que escribió Gálatas y Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Dice, Efesios 2, versículo 8, 9 y 10. Agarra su Biblia, ponga en pausa, busca la referencia y síguenos. El Chapulín Colorado dice, sígueme los buenos. Entonces, hermanos, sígueme los buenos. Y si usted está escuchando esa predicación y todavía no le amanece, ore que Dios le muestre la verdad, porque ahí le va. Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Pablo declara abiertamente que somos salvos por la gracia de Dios. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto, hermanos, es masculino. Esto, ¿de qué se trata, hermanos? ¿De qué se trata? Nota, dice, por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe en Cristo. La gracia nos salva cuando expresamos la fe en Cristo. La fe no es de nosotros, es de Dios mismo. Dios nos da la fe para poder creer. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo dice en los evangelios, vosotros no arrepentáis para que creed del evangelio. Vosotros no creáis, en otras palabras, ustedes no creen ustedes no se arrepienten para poder creer. Uno piensa, no, pues uno escucha y luego cree y luego se arrepienta. No. Uno escucha, se arrepienta y luego cree el evangelio y ya es salvo. ¿Por qué? Porque es la orden bíblica. Es la orden bíblica. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe viene de Dios mismo. Uno no se nace con la fe. Uno dice, no, es que hermano, usted tiene su fe y yo tengo la mía. Lo que quiere decirme es que usted no cree. Ya esa expresión ya viene de uno que es incrédulo. Eso viene de un insensato. Créeme, eso es. No, hermano, usted tiene su fe y yo tengo la mía. Lo que me quiere decir es que usted no cree.
Lo que usted quiere decir es que usted no es creyente, usted es inconverso. ya solo se echó de cabeza, solo echó la soga al cuello. Usted lo hizo, usted mismo lo hizo. Me lo declaró abiertamente por decir que tú tienes tu fe y yo tengo la mía. Lo que quiere decirme es que usted no tiene la fe, usted no es creyente. Esto es solo para creyentes. Note conmigo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted pudiera salvarse por las obras buenas que usted hace, no necesita la fe. No necesita la fe. Ningún hombre es salvo por sus obras. Aquí lo dice, que no lo es. Entonces, ¿cómo va a explicarlo? ¿Cuál es su argumento delante de los ojos de Dios? ¿Cuál será su argumento cuando se compadece delante del Dios Santo? Y luego, ¿qué le va a decir? Y él va a abrir los libros que son la Biblia aquí y luego ¿qué excusa le va a dar? No, es que, y ahí dice, es que yo le hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y luego él va a decir, cállate. Mire, aquí dice, no está salvo por las obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted pudiera salvarse por sus obras, ya podría gloriarse. Pero ya no será salvo por sus obras, entonces eso te quita la gloria. Eso te quita la habilidad de gloriarse. Míreme nomás, Señor. Ya no vas a llegar ahí delante de Dios y pararse el cuello como un orgulloso tonto. Miren, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para las obras buenas. Porque Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la voluntad de Dios que usted y yo andamos en las buenas obras, pero ya después de ser salvo, no antes. Luego Pablo pregunta a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, esa cosa no fue hecho en un rincón. Eso no fue, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo no fue hecho en un callejón, hermanos, de noche. Eso no fue hecho ya en un rincón, hermanos. Cristo fue crucificado sobre la montaña, el monte Gólgata, ante los ojos de todo el mundo, en pleno día, hermanos, pleno día. ¿Cómo lo va a negar? Si usted cree que puede salvarse a sí mismo por sus obras, están negando la salvación en Cristo. Están negando, hermanos, la crucifixión de Cristo. Están negando su sepultura y su resurrección. Pablo dice que eso era hecho claramente, que Cristo fue presentado claramente. Era innegable. Ellos no pudieron negarlo, hermanos, porque era presentado claramente delante de sus ojos. ¿Cómo lo van a negar? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Luego ya les pone los pies a la fogata. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es? ¿Cuál respuesta dan? Es que, hermano Pablo, es que tú no sabes, hermano, es que... Míreme, nota conmigo. Pablo les hace la pregunta que tiene una o dos respuestas. Una o la otra, pero no puede ser las dos. ¿Recibiste el Espíritu? Y es E mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por medio de las obras de la ley o por el oír con fe? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es posible ahora que van a decir, no es que hermano, pues es que ya me la hice yo? Ya guardando la ley, obedeciendo las reglas, pues ya me porto bien y hago esto, mis obras buenas y que... No, hermano. No. No seas tonto. No seas insensato como los Gálatas. Pablo les hace la pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? La respuesta es no, porque ningún hombre es salvo por las obras de la ley. Dice aquí en Gálatas 2, la semana pasada tocamos ese punto, que ningún hombre es salvo por las obras de la ley.
Nota conmigo versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces son insensatos si creen eso. ¿Cuánta denominación, entre comillas, cristiana, dicen que puede ser salvo uno por obedecer las reglas y portarse bien y hacer sus obras buenas? No, hombre, hermano, es una mentira, es una falsa doctrina, es una falsa religión, es una secta, son ideas humanas. Uno que toma la ley, toma las cosas de la ley de Moisés y los pone ahí con la preciosa sangre de Cristo, la hace una mezcla con el afán de salvar a la gente, salvarlos. No, hermano. No se deja llevar por la corriente, que es el dicho mexicano. Al camarón que duerme se le lleva la corriente. No se duerme, hermano. Mantiénete alerta, despierto. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? La respuesta es no. O por el oír con fe. Entonces, ¿recibiste el Espíritu Santo por medio del oír con fe? Sí, es la única manera de recibir el Espíritu. La única manera. Pon su dedo ahí, hermano. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8. Ponga el dedo ahí, vamos a Romanos capítulo 8. Luego Pablo hace una pregunta en el versículo 1, o hace una declaración. El versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leerlo otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace muchos años, yo tenía un cuadrito, un papel, y mi esposa y yo estábamos en la escuela de lenguas y estábamos estudiando, memorizando versículos de la Biblia. Y esto era el versículo de esa semana. Entonces tomamos la cuadra, le puse ahí junto a la pared, puse una cinta, y luego ahí dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí estaba escrito en español. Y luego había invitado un señor que era jardinero. Cuando entramos a la casa donde habíamos rentado en Aguascalientes, estaba un jardín, pues como estaba yo en la escuela de lenguas y mi esposa y yo estábamos estudiando 6 horas al día, 6 horas al día y luego 7 se pone el lonche. Luego estamos ahí de ida y vuelta de la escuela una hora y media. Y luego de tanto tiempo ya 5 días a la semana, memorizando de día y noche, escuchando las grabaciones y todo, estudiando, hermanos, ya 3-4 horas después de la escuela de lenguas, era como 12 horas al día que estábamos invirtiéndonos así en los estudios del español, 5, 6, 7 días a la semana, y si incluye estando los cultos, domingo en la mañana, domingo en la noche y también en el miércoles, estando ya en los cultos, estudiando para aprender el español. Y luego ya no había tiempo para cortar el jardín. Imagínense, ya estamos dedicados totalmente ese año a estudiar la palabra de Dios, estudiar el español. Y luego ya para dedicar tiempo a la jardinería, pues ya era un mal gasto de nuestro tiempo. Entonces dije al jardinero, pues una vez cada 2 semanas, cada 15 días quisiera que venga aquí a la casa para tumbarme el jardín, para cortar el césped. Ya el zacate ya crece rápido en tiempo de aguas, entonces por favor véngase por lo menos cuando ya son la sequía, pues ya puede venir una vez cada 2 semanas, pero ya cuando es tiempo de las aguas, pues ya véngase cada semana, porque no quiero que lleguen las alacranes y así los bichitos que vienen por causa de pasto alto, que no se infiltran hacia la casa. Entonces si ya mantenemos así el jardín bonito, ya bien recortado, entonces nos da chance de estudiar. Mientras usted hace eso, pues me cobró como no sé, 70 pesos por venir y cortar el jardín cada semana.
Entonces, en uno de esos, él entró la puerta trasera de la casa y luego le estaba pagando su salario. Le di los 70 pesos, creo, ahora era 50 pesos, 70 pesos, no me acuerdo. Era como $5, $7 por ahí. Y él vino, era el jardín muy chiquito. Entonces él vino y estaba ya mero saliendo para irse a la casa, cuando asomó la vista y miró al cuadro que tenía de Romanos 8:1. Él dice, está leyendo y dice, ¿qué significa eso? Le dije, ya no hay condenación para las gentes que han recibido a Cristo como su Salvador personal. No andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y le prendió el foco. Y dije, ¿qué necesito hacer para que yo no sea condenado? Y dije, necesito recibir a Cristo. Entonces empecé en Romanos capítulo 3 y empecé versículo por versículo leyéndole la Biblia. Entonces ya mostrándole en el Nuevo Testamento cada paso que da para ser salvo. Ya cuando terminamos, él está llorando y cae de rodillas y ahí mismo en la sala de mi casa ora y recibe a Cristo como su Salvador personal. Y pues está llorando y me abraza y dice, gracias Señor por haberme hablado de Cristo. Ahora soy cristiano. Sé que voy al cielo, no porque soy buena gente, no porque hago las obras buenas, sino porque ya tengo a Cristo en mi corazón. Le nació todo eso. Y luego, qué bueno Señor. Y dice, pero tengo problema. Y dije, pues ¿cuál es el problema? Y dice, pues mi esposa todavía está perdida. Dije, sí es cierto. Usted tiene esposa. Tiene una niña chiquita. Entonces él dijo, ¿puede venir a mi casa para decir a mi esposa también cómo debe ser salva? Y dije, sí, cómo no. Subimos a mi vehículo, manejamos a su casa, llegando toda su herramienta, llegando a la casa, nos sentamos así en la mesa, en la cocina, y yo gané a su esposa para Cristo ahí mismo. Así su salvación de él y ella eran separados por unos 20 minutos. Qué curioso. Pero ese versículo me muestra, hermano, que somos salvos por medio de la fe y no por las obras. Somos salvos. Ya no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, no tenemos que preocuparnos. Las obras buenas son cosas que hacemos ya porque somos salvos, no para ser salvos. Hemos leído ya en Efesios capítulo 2 el por qué. Porque somos salvos por medio de la gracia de Dios por fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, hermano. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Pablo les pregunta si son necios ahora. Él va de insensatos y luego les pregunta si son necios o no. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hay mucha gente, hermanos. Hablé con mi suegro. Mi suegro una vez estaba yo testificándole con el afán de ganarle para Cristo. Eso fue hace unos 20 años ya. Nos pusimos a rodear junto al sofá en su sala. Y él está él casi ya para orar, para recibir a Cristo. Y él dijo, yo hice eso una vez cuando yo era chavo. Cuando yo era chavo, fui al altar en la iglesia, me puse de rodillas y ya estaba orando para recibir a Cristo y me ocurrió, tengo que vivir rectamente hasta la muerte o pierdo todo. Entonces dije, ¿quién puede hacer eso? Entonces eché un retorno, fui a mi banca, me senté ahí y no recibí a Cristo. Yo le dije a mi suegro, ¿sabes qué? El que te dijo que tienes que vivir hasta el fin para ser salvo, tienes que vivir rectamente hasta el fin para ser salvo, te contó mentira. Perdón. Te dijo una mentira. Es una expresión de judaísmo mezclado con la verdad. Y luego nace una mentira. Cuando los judíos, el judaísmo infiltró a la iglesia, habían hermanos que predicaron, uno puede ser salvo por fe en Cristo, más las obras de la ley de Moisés. Esas dos cosas tiene que hacer para ser salvo. Pablo lo refuta en los primeros 2 capítulos de su carta a los Gálatas.
Ahora, Pablo les pregunta si son necios o no. Dice, ya empezaron en el Espíritu Santo y ya van a acabar en la carne. ¡Qué tontería! Ya terminamos de leer los versículos, hermanos, que no hay condenación para los que anden en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted va a vivir haciendo sus buenas obras para ser salvo, usted anda en la carne. Ahora, vamos a hacer esto. Usted hace una mezcla. Usted toma la ley de Moisés, sus buenas obras, como lo quieren llamar, y luego usted agarra la salvación de Cristo y usted hace una mezcla. Usted hace un montón, una revoltura. Usted hace una bola de esas dos cosas y es como el agua y el aceite. Usted lo agarra ahí y trata de mezclarlo y luego cuando lo suelta, le pega el aceite y luego el agua escurre. Pero imagínese. Ahora, ya vamos a hacerlo, porque esas cosas no se combinan. Entonces usted toma ya sus obras y luego lo pone a un lado. Luego usted agarra la obra de Cristo y lo pone a un lado. Luego vamos a separarlos porque no se mezclan. Vamos a mantenerlos separados. Ahora, la Biblia dice que todas sus obras son como trapos de inmundicia. Son como pañales sucios de niños. Y luego, ¿cómo va a tomar eso y presentarlo a Dios como lo suficiente para ser salvo? Es una tontería. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te va a dejar tomar tus obras buenas y agarrarlos y ponerlos ahí? Y luego usted va a agarrar la obra terminada de Cristo y ponerle junto y luego eso te va a salvar. ¿Cómo es posible que Dios te va a dejar tomar lo inmundo, lo insensato, lo imperfecto, lo sucio, lo inmundo, y va a mezclarlo con lo santísimo de Cristo? ¿Cómo es posible que esas dos cosas juntas te va a salvar? Pablo te dice, no seas insensato, no seas necio, no seas tonto, hermano. Eso nunca te va a funcionar. El resultado será que tú vas a ir al infierno, porque estás jugando con tu alma eterna. Ahora, versículo 5. Versículo 4, perdón. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Recuerden, hermanos, que los Gálatas habían sufrido para la causa de Cristo. Ellos recibieron a Cristo. Pablo les ganó para Cristo predicando el Evangelio. Ellos respondieron por fe. Ellos recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo y ahora están sirviendo a Dios. Y luego vienen los judíos ahí para mezclar e infiltrar la iglesia, mezclar la sana doctrina con una falsa doctrina. Y luego los Gálatas se pusieron insensatos, se pusieron necios, hermanos. Pablo dice, ahora empezaron en el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? ¿Cómo es posible eso? Es imposible. Es imposible. Y hace la pregunta, tantas cosas habéis padecido en vano. Ustedes sufrieron, ustedes padecieron por la causa de Cristo y ahora, por mezclar la falsa doctrina ahí de la salvación por las obras, ahora van a mezclar eso y todo lo que han padecido fue en vano. ¡Wow! Se desecha todo. ¿Qué premio van a ganar por eso? Van a deshacer, van a destruir lo que construyeron, van a tumbar lo que habían construido, van a arruinar lo que empezaron. Pablo los hace pensar, están acusándole a Dios de haberle mentido. Ahora, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, versículo 1 hace pregunta, versículo 2 hace pregunta, versículo 3, versículo 4, versículo 5 los hace preguntas. Les pone la pregunta. El que suministra el Espíritu, el que os suministra el Espíritu. Dios suministra el Espíritu. Dios les había dado el Espíritu Santo.
Y luego dice, y Él mismo hace maravillas entre ellos. Los milagros, las maravillas que Dios había hecho entre ellos. Todo eso lo hizo por las obras de la ley o el oír con fe. Dios hace las cosas que Él hace por la fe, no lo hace por la obra de la ley. Hemos leído, hermanos, versículo 16 en ese capítulo. Sabemos bien que Dios nunca va a estar satisfecho con las obras humanas. Vamos a ver. Vamos a poner el dedo aquí. Vamos a tomar unos minutos, hermanos. Ya estamos casi a 30 minutos ahora. Vayan conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Isaías, luego Jeremías. Vamos a Isaías 53. Vayan conmigo, versículo 11. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, usted no estuvo ahí para ayudarle a Cristo. Cristo estaba muriéndose a solas. ¿Cuál de nosotros estaba ahí con Cristo sufriendo con Él? Ninguno de nosotros. Le dimos la espalda. Vayan, hermanos. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted no estaba ahí, yo no estaba ahí, no hay ser humano que estaba ahí. Cristo sufriendo Él solo por los pecados del mundo. Usted estaba ahí por medio de que Dios tomó sus pecados y los impuso sobre Cristo. El que no era pecador, el que no conoció el pecado, fue hecho pecado por nosotros. Dios tomó los pecados del mundo, los puso sobre su Hijo y Él sufrió, padeció por nuestros pecados y Dios dijo que quedó satisfecho. Dios nunca será satisfecho con las obras tuyas. Entonces ya toma las cosas. Usted está haciendo su montoncito ahí de tus obras buenas luego con la fe en Cristo. Ya que usted que quiere hacer su bolita ahí para presentarlo a Dios, entonces ya agarra tus cosas y tíralos por ahí. Porque Dios va a tener respeto y va a quedarse satisfecho con lo que Cristo hizo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no crees eso? ¿Por qué usted no cree eso? Porque usted no lo acepta. Porque la tendencia humana es que usted quiere echar su pilón ahí. Usted quiere ayudarle. Usted quiere ayudarle a Cristo a salvarte. Y es porque el orgullo humano es bien fuerte en ti. Ya no quieres negarte a ti mismo para recibir a Cristo. Tú quieres hacerlo de tu manera. O tú quieres creer en Cristo y poner tu fe en Cristo, pero Señor, deja que te ayudo. Tú no estabas ahí cuando Él fue crucificado por ti. Tú no estabas ahí cuando le dieron con sus aguantadas. Le azotaron por tus culpas. Le quitaron el cuero de su espalda. Él sangró, hermanos, derramando su sangre por tus pecados. Tú no estabas ahí, pero Dios tomó el pecado tuyo y lo puso sobre Cristo para que Él padeciera por ti. Y luego tú quieres agregar de pilón tu propia obra buena. ¡Qué feo eres! Déjalo ahí. Cristo hizo todo por ti. Lo aceptas o lo niegas, pero no puede ser de las dos maneras. O es la salvación de Cristo o la salvación es por tus obras. Dios ya te ha dicho que no puedes salvarte a ti mismo y Dios no va a tener respeto para tus obras, entonces deja que Dios tenga respeto para las obras de Cristo y ya tú nada más pon tu fe en Él. Punto, se acabó el rollo. Usted quiere salvarte a ti mismo, ser el tonto mayor del mundo, porque Dios te ha dicho que no puede. Hasta Él mismo dice en Isaías 53 que hemos leído que Él va a tener respeto por la obra de padecimiento de Cristo. Únicamente, punto, se acabó. No hay otra cosa que tú puedes hacer. Acéptale, pon tu fe en Él.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ni la fe tienes por ti mismo, ni la fe produces por ti mismo. La iglesia no te puede dar la fe. Es Cristo que te da la fe. La iglesia no tiene fe por ti. La iglesia no tiene fe por sí misma. ¿Cómo la iglesia va a salvarte? ¿Cómo es la iglesia cómo es posible que la iglesia se va a salvar a sí misma? La iglesia no te puede salvar a ti porque no puede salvarse a sí misma. Ya deja de pensar eso. No seas tonto. Pablo pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno salva a sí mismo? Dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿eres tan necio? Hermano, no seas necio. Mi amigo, no seas necio. Deja jugarle con tu alma y acepta a Cristo hoy. Es tu única esperanza. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo quiere decir ti también. Tú estás destituido, es decir, no alcanzas, no puedes, es incapaz, es incapacitado para salvarte a ti mismo. Tu salvación no te va a salvar, tu manera no te va a salvar. Estás jugando con tu alma eterna. Deja que Cristo te salva. Vamos a orar. Señor, una vez más, inclinamos nuestros rostros y te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, oh Señor, que toques los corazones de mis oyentes. Si hay alguien entre nosotros en esta noche, está escuchando la palabra de Dios por primera vez y ya se reconocieron pecadores, que hoy mismo ellos se arrepientan y te piden perdón y que te reciben en su corazón como su Salvador único y suficiente, que por tu crucifixión, por tu muerte, por tu sepultura y por tu resurrección, ellos también pueden ser salvos. Gracias por lo que harás. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por escucharme. Espero que Dios les haya bendecido por medio de este mensaje. Soy el hermano Rodney Lane, pastor de la Iglesia Bautista Libertad, aquí en Bernalillo, Nuevo México. Hermanos, que Dios les bendiga. A los hermanos tepehuanos, hermanos, que Dios echó a campal muy ya.